Me emociona el cierre de la próxima semana. Tenemos preparado algo especial para ustedes. Yo sé que les va a gustar. Pero el día de hoy quiero que funcione como una graduación. Es decir, quiero que la siguiente semana, al entrar por esas puertas, entremos como graduados. ¿Ustedes saben lo bien que se siente ser un graduado? Veo aquí una cabeza que dice que no. Muy pronto, no te preocupes. Síguete esforzando. Créeme que estás más cerca de lo que piensas. Pero sea de secundaria, ¿no? Preparatoria, universidad, maestros, doctores, si es que hay aquí alguno, el graduarse es algo emocionante. El graduarse, yo les voy a ser honesto, yo caminé 4 años y medio en la universidad sin darme cuenta que me ajorobaba. Y qué desgraciados ustedes en no avisarme cuando me vean jorobado, denme una palmadita para hacer esto. Y me di cuenta de esto el día que llegó mi graduación. Porque el día que llegó mi graduación, me dieron una toga, me dieron una estola, me dieron un birrete y al momento de colocármelo, comencé a ver las cosas más abajo. Porque el sentirme una persona graduada inyectó en mí una identidad que me hacía caminar en esa universidad como alguien que conquistó algo. Ya no caminaba como una persona asustada de cuánto voy a sacar. Ya no caminaba como una persona con miedo de que no me vea ese profesor porque no le he enviado el trabajo. No lo sabían, pero lo logramos. Ya no caminaba como esa persona asustada de que le toque un mal horario. No, no, no. Entré con mis padres a esa universidad, me puse mi toga, me puse mi birrete y por un momento enderecé mi postura y comencé a ver el lugar y decía, qué increíble se siente ser graduado. De hecho, estoy cumpliendo 1 año de graduado y quería presumirles un poquito. Esto que les cuento, esto vale mucho para mí. Es una tela que vale aproximadamente 120 pesos. Y si alguien me dice, yo la hago por menos, dedíquese a hacerlas porque las estuve buscando toda la semana y no encontrábamos, ¿verdad, Freddy? Lo tengo que hacer, se los tengo que presumir. El ponerte algo como esto, se siente bonito. De hecho, me siento ridículo, si les soy honesto, hacerlo en este momento. Escuchamos un fuerte amén. Pero quiero dejarles muy claro lo que esto simboliza. Esto simboliza en mi casa un logro. Simboliza la ruptura de algo que se venía cargando a través de generaciones. Quiero abrirles los ojos a lo que sucedió en mi casa en el momento en el que yo me puse esto. En el momento que yo me puse esto, rompí, voy a llamarle así, una maldición generacional en donde absolutamente nadie se había podido graduar de la universidad. Una sola persona lo había logrado y tengo que darle el mérito porque probablemente algún día nos vea este mensaje, siempre los ve, que es el hermano de mi mamá, mi tío. ¿Quién les puedo decir? Para mí fue una inspiración para no darme por vencido. No tengo nada en contra de ti, tío, que me estás viendo tal vez, pero yo dije, si él puede, pues yo también. En el momento en el que yo me puse esto, simbolizó algo increíble que no me di cuenta lo que significó hasta esta semana. Les voy a explicar por qué. Cuando yo me gradué de la primaria, a mí me entregaron una igual a esta. Era de color rojo. Al yo graduarme de secundaria, me entregaron otra igual a esta. Era de color dorado. Después, al graduarme de preparatoria, me entregaron una igual a esta. Era plateada. No, era dorada. La plateada era la de secundaria. Ya recordé. Y durante 5 o 7 años, esas 3 bandas estuvieron bien preservadas en mi casa. Esas 3 bandas se cuidaban como si fueran el tesoro más grande. Llegaron los tenis del pastor y las bandas valieron queso, pero en su momento era lo más valioso que estaba en mi casa. Y no me di cuenta hasta esta semana que esas 3 bandas de alguna manera no significaban nada una vez que llegó esta. Les voy a decir por qué. Porque al yo pensar en este mensaje, yo quería traer esas 3 bandas pasadas y enseñárselas, presumírselas. Pero resulta que esas 3 bandas ya no estaban en mi casa. No se encontraron en mi habitación, ni en la de mamá, ni en la bodeguita que tenemos ahí, que parece remolino. Pero no encontramos esas 3 bandas. Y les voy a ser honesto. Dice el pastor que las usó para limpiar unos tenis. Puede ser. Yo estaba desesperado por encontrarlas, pero al no encontrarlas no me preocupé. ¿Saben por qué?
porque tengo esta. Y de alguna manera, el yo poder portar, que no me la pongo, es la primera vez que me la pongo después de ese día, créanme, no ando en la calle caminando con esto. Con lo que sí camino de repente es con mis calcetas de graduado. También decidí usarlas, miren, me las regalaron ese día. Están bien bonitas. Hoy me vestí de graduado para este mensaje. Digan conmigo graduación. El día de hoy es una graduación para todos nosotros. Y me di cuenta que no me preocupaba no tener esas 3 bandas porque esta banda en mi cuello simboliza que de alguna manera, tal vez por milagro, me gradué de preparatoria, me gradué de secundaria, me gradué de primaria y chuscamente me gradué de kinder. ¿Por qué chuscamente? Porque hice un año. ¿Por qué? No sé. Pero me gradué. No me vayan a pedir que las revalide. Entonces sí vale queso. El yo traer esta banda hace innecesario estar cargando con las bandas anteriores. Puedes decir, ¿es innecesario cargar esta? Sí, de hecho es innecesario cargar esta. Me la voy a quitar por un momento porque quiero decirte algo. En el momento en el que yo me gradué, me entregaron esto. Esto habla de la escuela de la cual yo me gradué y habla de el año en el que lo logré. Una vez que yo abandoné esa graduación, esta banda comenzó a doblarse. Y lo voy a hacer con mucho respeto porque Universidad de Monterrey te llevo en mi corazón. Esta banda la guardé y hasta el día de hoy no la volví a usar. Es interesante porque esa banda ese día hacía que la gente que caminaba a mi alrededor me dijera felicidades. Hacía que la gente a mi alrededor congraciara conmigo. Personas que nunca en su vida me habían dirigido una palabra. Ese día sonreían, yo creo, porque traían cubrebocas, pero yo le veía esos ojitos chinos de sonrisa y me decían, felicidades. Y yo decía, muchas gracias, ingrato, no me hablaste en todos estos 4 años. Esa banda por un día me otorgó la calidad de ser graduado. Y al siguiente día que desperté y esa banda estaba guardada, tengo que decírtelo de esta manera, no porque la banda no estuviera en mis hombros, yo ya no era un graduado. Después de ese día, en cada aspecto de mi vida profesional, yo pongo en práctica las razones que aprendí en la Universidad de Monterrey. Y el día que recibo, que no son muchos, pero al menos sí son unos cuantos a la semana, un comentario de, qué bien haces eso. Yo dentro de mí lo único que pienso es en esa banda. Digo, lo pude haber aprendido afuera, pero ellos me guiaron a entenderlo más rápido. Y el día que hago algo que alguien haría en 3 horas, en media hora, digo, es producto de esa banda que no estoy cargando. Lo que quiero hacerte consciente en este momento es que yo no tengo que estar cargando con una banda de graduado para actuar de acuerdo a una persona que se ha graduado. Y mi carrera es un poco extraña, no es mucho de presumir. Es de las más aburridas que tiene la universidad. Me gradué de una licenciatura en Humanidades y Religión. ¿What? Muy apenas entendemos la religión y si creen que Humanidades es ser un buen ser humano, están muy equivocados. Después les explico qué es si quieren. Al yo graduarme, recibí una estola. Esto se llama estola, ¿eh? Pero yo no tengo que caminar con ella todos los días para hacerle ver a la gente que soy un profesionista. Digan conmigo graduación. El día de hoy es una graduación. Traje muchos artículos para dejarles muy claro esto. El día de hoy es una graduación para nosotros de una escuela que iniciamos hace 6 semanas. Hoy es la 7ª. El día de hoy es una graduación para tu vida. Tal vez tú digas, oye, yo me uní a la 3ª, no creo que me pueda graduar. No te preocupes, ahorita te revalidamos. Tal vez tú digas, oye, es que sí estuve en las clases, pero la verdad no creo pasar el examen. No te preocupes, ahorita te doy el consejo ideal para que puedas pasar el examen. Y el día de hoy quiero que entiendas junto conmigo, está medio hechiza porque, como les digo, abran un negocio de eso, no se encuentra muy fácil. El día de hoy nos vamos a graduar de la escuela del perdón. Quiero que junto conmigo conectes en este punto. El perdón en nuestra vida llega por medio de escuela. Nadie nace sabiendo perdonar. Y de prueba está un niño. Quítale el juguete y dáselo a otro. Y acabas de formar una enemistad que va a durar toda la vida. Nadie nace con la intención de seguir amando a alguien que lo ha lastimado. No me digas que no, alguna vez tu hijo o hija te dijo, ya no te quiero.
¿Qué tuviste que hacer? Enseñarle que aunque no estuviera de acuerdo contigo, tenía que seguirte amando. Parece que es parte de nuestra naturaleza humana el enojarnos y guardar algo llamado resentimiento, para que cuando las personas nos dañen, no volver a caer en el mismo error. De hecho, malamente, es parte de la naturaleza humana sentir el rencor en nuestra vida. Quiero abrirte los ojos a esto. Nuestro ser humano se protege con rencor para que no le vuelva a suceder esa situación. Lo que hoy quiero que entiendas es que a lo largo de estas semanas te hemos abierto de alguna forma los ojos para que puedas junto con nosotros creer que ese rencor, aunque te protege de una situación, te está privando de una vida de libertad. Porque en el momento en el que vives esclavo de no querer caer en esa prisión, lo único que estás logrando es privarte de lo que Dios quiere que vivas en tu vida. Por eso el día de hoy solo traje una. No crean que les voy a dar uno a cada uno. Les dije que es bien difícil conseguir. El día de hoy quiero que junto conmigo te cuelgues una de estas. Y junto conmigo estés emocionado y emocionada porque te graduaste de la escuela del perdón. Entonces, yo sé, ya casi tengo que terminar. Pero voy empezando. No se preocupen, voy a ajustar los tiempos. Les debo la de la semana pasada. ¿Qué hora nos fuimos, pastor? Es que tengo que disfrutar cuando usted se tarda, porque siempre me tachan del que se tarda. Hay algo interesante quiero que entiendan que esto es una demostración lo que estoy haciendo. No quiero que vayan todos a buscarse una de estas y cargarla todos los días. Pero ustedes saben lo ridículo que me hubiera visto, como ahorita, llegar el día de mi graduación cargando mi estola de preparatoria. Para empezar, porque es una preparatoria que ahí nadie conoce. Me hubieran dicho, ¿qué es eso? En segundo, no hubiera dado espacio para que luzca la que ellos me habían preparado. Y en tercero, y más importante creo yo, el que yo hubiera llegado ese día cargando esa estola hubiera significado una cosa, que a pesar de que he obtenido una nueva victoria, no la estoy disfrutando porque sigo viviendo de la pasada. Y el día de hoy, este mensaje tan extraño y tan visual, quiero llevarlo por el siguiente camino. Muchas veces no logramos graduarnos de la escuela del perdón porque seguimos cargando con logros pasados en nuestra madurez de vida. Y te voy a explicar algo de esta manera. No perdonamos porque de alguna manera sentimos que estamos madurando. Y yo ya no soy el mismo de antes. Que no seas el mismo de antes no quiere decir que no tengas que perdonar. Y el hecho de que en algún aspecto de tu vida hayas crecido te priva de graduarte de la escuela del perdón. Es que yo ya no me dejo porque aprendí a valorarme. Está excelente que te hayas graduado y hayas aprendido a valorarte, pero no puedes dejar que la estola de una graduación te robe la bendición de colgarte la que sigue. Porque el día de hoy te voy a hablar de 3 escuelas de las cuales tenemos que ser conscientes que nos hemos graduado, o por lo menos ser conscientes de que las estamos cursando. Y aunque esta debería de ser la 3ª escuela, porque es la última de la que nos graduamos, quise empezar con ella por una razón. Te voy a decir cuál. Porque muchas veces no podemos colgarnos esa estola porque no hemos sido capaces de superar las otras. Y el día de hoy, mientras yo avanzo, es más, la voy a poner aquí para que la tengan presente. Está bien bonita. ¿Saben quién la hizo? La hizo Freddy. Cuando ocupen una manualidad, pídansela a Freddy. La voy a poner aquí así. Esa es la última. A esta aspiramos. De esta nos tenemos que ir graduados hoy. Pero para llegar a esa, necesito que juntos seamos conscientes de 2 escuelas más, que si no superamos, que si no somos conscientes de que hay que graduarnos, nunca vamos a lograr esta. Estas 2 escuelas que te voy a mencionar resumen muy bien toda la serie. Estas 2 escuelas de las cuales te voy a hablar son las escuelas por las cuales la gente entra por esas puertas, se sienta en una iglesia, pero se van y no regresan.
Esas dos escuelas son las escuelas que hacen que como personas humanas, simples y mortales, casi sin trascendencia, entendamos a Dios. Ese infinito, ese no sé qué es, pero lo siento. Por medio de estas dos escuelas podemos acercarnos a Él. Y si no nos graduamos de estas dos escuelas que te voy a hablar, va a ser imposible colgarnos esa estola. Porque la falta de perdón en nuestra vida procede de la falta de conocimiento de las otras escuelas. ¿De cuáles escuelas te estoy hablando? Para eso basta un simple versículo. Quiero decirte algo. Te voy a leer un versículo porque es mi personaje favorito de la Biblia y espero que sea el tuyo. Pero así como él, te puedo hablar de todos los personajes anteriores a él, gente del discipulado, luego lo van a captar. Y todos pasaron por las mismas escuelas que este personaje pasó. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 4 versículo 1. Y aunque les parezca raro, es solo un versículo el que les voy a leer. Luego el Espíritu llevó a Jesús. Quiero pausar aquí. ¿Luego? ¿Cómo que luego? Que diga luego quiere decir que antes estaba pasando algo. Antes de esto Jesús fue bautizado. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Entonces una vez que Jesús sale de las aguas, se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y esto me encanta porque este momento marca un antes y un después en la vida de Jesús. ¿Qué es ese antes y ese después? Que Jesús duró 30 años sabiendo que tenía un propósito, sin siquiera ver una razón de él. Y en nuestra vida muchas veces entendemos y sabemos que fuimos creados para algo más. Tenemos esa sensación y ansia de infinito en nosotros que nos dicta y nos dice que esto no es para lo que nací, que hay algo más en mi vida, pero no queremos esperar ni 1 o 2 años. Me llama bastante la atención y me da bastante paz a mis cortos, pero duros 23 años. Saber que Jesús pasó 30 y al menos no hay registrado un momento en el que él hiciera algo referente a su propósito. Hay una vez. ¿Y saben qué le pasó? Le pusieron la regañada de su vida. Porque en su sabiduría, quiero decir, decidió quedarse atrás y quedarse platicando con la gente que le sabía lo que él venía. Y cuando lo encontraron, le fue como esa vez que en un hotel yo me fui a comprar unos chocolates con un amigo. Y mi mamá me puso como campeón. Como que ahora me comí los chocolates. Ay, qué bueno que hoy estamos perdonando. 30 años caminando. Y en el momento en el que es bautizado comienza una nueva historia para él. Es la siguiente parte de su vida. Lo bautizan. Se escucha una voz del cielo la cual reconoce que este es su hijo. Hoy en día tú y yo decimos: ¡ay, soy hijo de Dios! Pero en ese entonces no era normal que alguien fuera hijo de Dios. Solo los reyes eran considerados hijos de Dios. Y en el momento en el que se escucha una voz que dice: este es mi hijo, es Dios coronándolo y diciendo: este es el rey que viene a salvarlos. No quiero hablar de eso. Pasó eso. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. La primera escuela de la que te quiero hablar, de la cual tenemos que graduarnos si queremos graduarnos de la escuela del perdón, es la escuela del desierto. Quiero que tu atención se quede conmigo por un rato. Quiero que si alguna vez has escuchado esta expresión, escuela del desierto, por un momento te olvides de todo lo que tu mente te quiera decir que es. Y si quieres tomarle foto, hazlo. La escuela del desierto son las etapas de nuestra vida en que la lógica no soluciona nada. Me gusta ver y entender que en el momento en el que Dios levanta a Jesucristo, lo primero que hace es llevarlo al desierto. Me gusta porque desde tiempo atrás Dios levanta a Abraham y lo primero que hace es mandarlo al desierto. Ve con toda tu parentela y vete hacia allá. Cruza el desierto. Después vemos a un Moisés que lo primero que hace es levantarlo e inmediatamente mandarlo al desierto. Cuando Dios levanta a Josué, pareciera que Josué, siendo quien venía de Moisés, hubiera sido alguien que se hubiera encontrado con lo mejor del mundo porque ya habían 40 años atrás. Pero no, Dios levanta a Josué y le entrega un desierto. ¿Por qué un desierto? Le entregó una ciudad derribada, la cual no podía ser habitada.
Y cada personaje hacia adelante, una vez que son levantados, se van al desierto. Dios levanta a David. Les tengo que recordar que tuvo que irse a esconder a una cueva, que probablemente para llegar a ella tuvo que pasar por el desierto. Quiero hacerte consciente de esto. Quiero que me creas y quiero que le creas a la palabra. Que inmediatamente en nuestra vida, cuando recibimos un llamado, una comisión, una encomienda para no hacer algo, para ser algo, lo primero que va a pasar es que nuestra vida va a pasar por una escuela del desierto. El desierto en nuestra vida simboliza esos momentos en los que la lógica no es suficiente. Esos momentos en donde los doctores dicen que el resultado va a ser este y tú necesitas que sea otro. Ese momento en el que tu cuenta de banco indica que solo vas a completar eso, pero lo que tú necesitas es una cantidad más grande. Ese momento en el que la lógica indica que absolutamente nadie en tu casa te va a creer que esto es cierto, pero tú necesitas que te crean porque necesitas su apoyo. La escuela del desierto es ese momento en el que decides dar un paso que absolutamente nadie daría y necesitas que suceda lo que absolutamente nadie espera. Te estoy dando todos estos ejemplos porque quiero dejarte claro una cosa. Absolutamente todos hemos pasado por la escuela del desierto, te hayas dado cuenta o no. Y la escuela del desierto produce algunas cosas de las cuales quiero hablarte en nuestra vida. Porque en el momento en el que te das cuenta que estás en la escuela del desierto, tienes que entender y reforzar una cosa en tu vida. Y es que esta escuela del desierto no es un trayecto. Perdón, no es un destino, es un trayecto. Quiero que veas lo que aparece en tu pantalla. El desierto es un trayecto que con las decisiones incorrectas se puede convertir en el destino. Este desierto que estás pasando el día de hoy no es para que lo vivas toda tu vida. Esta situación, hablemos un poco del perdón, de estar así con tus padres en esa situación tan incómoda, no tiene que ser toda tu vida. Pero si tomas las decisiones incorrectas, va a ser tu destino. Esta situación en la que antes de agarrar algo tienes que ver qué precio tiene. No tiene que ser tu situación de vida siempre. Y no me malentiendas, no estoy hablando de una prosperidad en la cual lo único que importa es el dinero. Estoy hablando de un corazón alineado y con prioridades que sabe que eso le puede hacer bien, pero tiene miedo de alcanzarlo porque no sabe si se lo completa. Vivir con limitantes en tu vida es una etapa de desierto. Y si toda tu vida ha sido así, convertiste en un destino lo que solo era un trayecto. No levanten la mano, pero quédatelo para ti. ¿Cuántos están viviendo una escuela del desierto en este momento? Si tú eres una persona que dice, híjole, creo que yo estoy pasando por esa escuelita. Esta escuela para mí es como la secundaria. Un momento bien complicado porque ni tú te entiendes. Es el momento en el que estás sintiendo cambios y todo el mundo sabe que tienes cambios, pero nadie te dice cómo solucionarlos. Es ese momento en el que estás feliz y luego triste. Y aunque todo el mundo ha pasado por ahí, te dicen al rato se te pasa, sabiendo que eso no va a ayudar en nada. Es ese momento en el que te gusta una persona, pero no sabes cómo decírselo y te la ganan. A mí no me pasó, ¿verdad? Pero ese es en el momento en el que dices, ¡ay, yo quiero, güey! Y ya se fue. Es ese momento en el que le pones a algo todo tu esfuerzo y llegas y el examen era de otra cosa. Y dices, yo no me preparé para esto. Esa es la secundaria, sí, se están trasladando. Eso es la escuela del desierto. Es un momento en donde nada tiene lógica. Es un momento en donde dices, ¿por qué estoy pasando esto si yo me preparé para esto y me dijeron que iba a pasar eso, pero está pasando esto otro? Me dijo que iba a estar conmigo, pero ya no está aquí y resulta que estoy caminando solo. Por su culpa tomé esta decisión y resulta que ya ni está en este camino. ¿Y qué fregados estoy haciendo aquí? Y te voy a decir algo. Lo peor que nos puede pasar en la escuela del desierto es seguir buscando explicaciones lógicas.
Va a aparecer en tu pantalla. Dejar que la lógica guíe mi vida es echar raíces en el desierto. En el momento en el que comienzas a querer entender por qué te está pasando lo que te está pasando, estás echando raíces en un trayecto y lo estás convirtiendo en tu destino. Porque el querer entender lo que te está pasando hoy, lo único que va a hacer es que te quedes toda tu vida preguntándote qué hiciste mal. Peor tantito, el querer entender por qué estás pasando lo que estás pasando va a provocar que busques a quién culpar por el lugar en el que estás. Y lo único que provoca esto es una vida con falta de perdón. Toda mi vida se me hizo inútil la secundaria. Si alguien está en secundaria, no es inútil. Pero se me hizo. Peor preparatoria. Pero el día que entré a la universidad dije, por eso. No, nunca usé las matemáticas. No me sirvió de nada las clases de geografía. Pero me dieron los recursos para poder estudiar adecuadamente lo que yo quería. Si pasamos con estilo y adecuadamente la escuela del desierto, vamos a poder conquistar la escuela del perdón. ¿Por qué? Porque estoy tan seguro de esto. Te voy a decir por qué. Va a aparecer en tu pantalla también. El desierto es un lienzo blanco para los milagros de Dios. ¿Cuántos aquí creen en Dios? Esto solo te va a hacer sentido si crees en Dios. Si no crees en Dios y estás aquí, no te preocupes. Puedes tomar parte si el día de hoy decides creerlo. Porque si me conoces o no, por mucho o poco, lo único que te puedo decir es que si el día de hoy estoy aquí, lo que sea que signifique que yo esté aquí, es por milagros de Dios. El hecho de que mi familia, los tres, estén aquí sentaditos, es por milagro de Dios. El simple hecho de que el día de hoy yo saliera y al pisar estuviera en el estado de Nuevo León, es un milagro de Dios. No me voy a detener a contar una historia que el pastor ha contado bastantes veces, pero si yo les platicara la visión de vida que yo tenía a los 5 años, el hecho de que yo esté aquí es un mero milagro. Porque yo quería ser torero. Es broma, porque lo que yo veía no tenía nada que ver con esto. Nada. Es un milagro. Y esos milagros, ¿saben cuándo comenzamos a vivirlos? Cuando estábamos atravesando la escuela del desierto. Hay 3 cosas, y tómale foto, van a aparecer en tu pantalla. Tómale hasta el final si quieres, van a aparecer juntas. Hay 3 cosas que la escuela del desierto provoca en nosotros. Hay 3 cosas que tienes que darte cuenta que si el día de hoy suceden en tu vida, vas a cursar, vas a probar y vas a estar del otro lado. Estas 3 cosas son necesarias para poderte graduar de la escuela del perdón. La primera cosa que hace la escuela del desierto es aumentar tu fe. La escuela del desierto lo único que hace es que entiendas que la lógica aquí no funciona y entonces la fe entra en acción. ¿Qué es la fe? La fe es tener la seguridad de que algo que ni siquiera se puede ver va a suceder. La fe no es tener un pensamiento mágico tonto de decir va a pasar porque va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. No tiene nada que ver con eso. La fe tiene que ver con creer que puede suceder y comenzar a actuar como si ya estuviera sucediendo. La fe pareciera un pensamiento mágico, pero no. La fe resulta en ser una actividad que nos hace ver en ocasiones ridículos. Pero me encanta cuando la palabra de Dios dice, no me avergüenzo del evangelio. Quiere decir que hay posibilidades de que te sientas avergonzado, pero cuando tienes fe puedes dar ciertos pasos sin sentir vergüenza. La escuela del desierto. En este momento espero, en verdad, que estés poniendo tu parte. El día de hoy no es un mensaje en el cual yo te voy a hacer así, miren, esta es la carnita. Me encanta cuando comemos con Mario porque Cristian se sienta en una tablita y parte la carnita así. Entonces todos ya comieron y yo estoy esperando el último bocado. ¿Saben por qué? Porque sé que Cristian va a dejar poquita de esa carne que está partiendo. Y ya nada más me acerco yo con mi tortillita y Cristian le hace. La enrollo y me la como. El día de hoy no es un mensaje que como Cristian vaya yo a estar partiendo. El día de hoy es ese pedazo que Mario pone en el plato y dice, órale, trágueselo como pueda. ¿Y qué es esa parte que tú tienes que poner? Es lo siguiente.
Mientras yo hablo de la escuela del desierto, tú tienes que visualizar que es un desierto que hoy estás cruzando en tu vida. Mientras yo hablo de la escuela del desierto, tienes que tú mismo visualizar qué son esas etapas que te han hecho sentir abandonado, que te han hecho sentir extraño, que te han hecho sentir que nada va a solucionarte, que te han hecho sentir, peor aún, que todo lo que has cosechado en tu vida lo vas a tener que dejar después de esta situación. Eso es una etapa de desierto. Una etapa en la que te sientes desamparado, una etapa en la que sientes que lo que está al frente de ti es tan grande que ni siquiera tú sabes cómo lo vas a lograr. Esa es una etapa del desierto y esa es la etapa que hoy quiero que visualices mientras te hablo de estas cosas, porque esta etapa lo único que va a producir, si tú dejas que suceda, es aumentar tu fe. Y esa fe va a aumentar cuando empieces a actuar de acuerdo a lo que quieres conseguir. La segunda cosa que hace la escuela del desierto en nuestra vida es, y me encanta, alinear nuestras prioridades. Porque una vez que estás en el desierto, no te puedes mover mucho, porque cada movimiento implica un poco de deshidratación en tu vida. Y te voy a decir algo que es muy peligroso. Si te mueves demasiado, sin alinear tus prioridades, lo único que va a pasar no es que te vas a morir, es que te vas a adaptar. Esta semana me puse a ver videos de cómo funciona el desierto. No sirven absolutamente de nada para este mensaje, pero me dieron un gran panorama de cómo funciona y me entretuve tanto que cuando menos pensé lo que era tiempo para preparar un mensaje, fueron 3 horas de estar viendo documentales del desierto. Y hay algo que me encantó, y es que muchas veces pensamos que porque el desierto es seco no tiene vida, pero el desierto desarrolla un ecosistema propio para que las criaturas que ahí viven puedan subsistir. Y cuando estamos en una etapa de desierto en nuestra vida, pensamos que aquí va a terminar todo, bueno fuera. Aquí va a terminar mi vida, bueno fuera. ¿Sabes qué es lo único que va a pasar? Te vas a convertir en parte de su ecosistema, porque te adaptas y cuando menos te das cuenta, eres una persona que vive con poca agua. ¿Cuánto tiempo has pasado sin alimentarte de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llega a pasar en tu vida sin conectarte a la fuente que verdaderamente importa? ¿Cuánto tiempo de tu vida te has sostenido solamente con lo que se comparte aquí los domingos? Ay, ¿tiene eso algo de malo? No, pero llega un momento en el que te conviertes en parte de un ecosistema que no hace nada y solo está sentado, aplaudiendo, no experimenta nada, ve a otros vivir milagros, ve a otros recibir lo que esperaban, ve a otros conocer a ese Dios del que tanto se habla. Y tú y yo en la silla, acostumbrándonos a un ecosistema árido. Hay otra cosa que me encantó del desierto y es que aunque es seco, tiene su temporada de lluvias. ¿Y saben qué me preocupó bastante? Que esta temporada de lluvias es peligrosa para el ecosistema. Si esta temporada de lluvias se prolonga más de lo que normalmente están acostumbrados, el ecosistema está en riesgo. Porque no puede recibir más agua de la que está acostumbrada. Y en nuestra vida muchas veces sucede eso. Dios empieza a mover piezas y lo vemos como un problema cuando es una lluvia de bendición que nos está invitando a movernos de ese lugar. Les dije, no me sirvió de mucho, pero aprendí bastante. La tercera cosa que hace la escuela del desierto en nuestra vida, y de aquí vamos a transicionar, es que activa nuestra identidad. Activa nuestra identidad. Y el día de hoy no quiero clavarme mucho en esto, no quiero ir muy profundo en esto porque es algo que o crees o no crees. Y es que nuestra identidad es de hijos de Dios. Amén. Tu identidad es de un hijo de Dios. Y si quieres irte por el camino difícil, lo vas a negar. Pero si te quieres ir por el camino sencillo y disfrutable, el día de hoy tienes que aceptar que eres un hijo de Dios y que esta etapa en el desierto lo único que está haciendo es aflorar tu identidad de hijo de Dios, la cual es una persona que depende completamente de su padre. Tengo 23 años. No sé cuánto me va a durar el gustito, pero sigo dependiendo de ese Señor. Y un día mis prioridades van a cambiar. Pero el día que mi corazón necesite algo, ahí voy a descansar. Ahora que te dije esto, quiero que entiendas esto. Siempre voy a depender de Él. No voy a ir, me da comida. No, me voy a esforzar por ser autosuficiente. Pero aún si lo necesitara, sé que Él lo haría. Esa es nuestra relación. Y si me dice que no, pues ya lo arreglaremos después. Pero esa es la relación que puedes tener con tu Padre en el cielo. Una relación en la que conforme vas madurando te va soltando y te va dejando. Pero en el momento en el que la estás regando se acerca y vuelve a poner las manos. No, vengas, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. Órale, váyase. Ay, cabezón, que no, que por allá. Ándale, vaya. Esa es la relación, padre-hijo, que podemos tú y yo
Si obtenemos la identidad correcta, actuar a favor de. Y solo la escuela del desierto puede entregarla. ¿Por qué? Porque la escuela del desierto es el lienzo blanco en donde suceden sus milagros. Y en ese lienzo es donde tú y yo nos damos cuenta que solos no podemos. Esas noches de incertidumbre y de ansia en tu cuerpo, solo una cosa las puede llenar: Dios. Tu espiritualidad fortaleciéndose es lo único que puede llenar ese vacío que tienes dentro. Puedes ir a terapia, todo lo que quieras, que lo recomiendo bastante. Puedes ir a donde quieras, hacer y practicar las respiraciones que quieras, porque al menos con mi migraña te lo recomiendo bastante. Pero absolutamente nada te va a llenar como una espiritualidad fuerte lo puede hacer. Y esos detallitos se aprenden en la escuela del desierto. Tengo 23 años y te puedo decir algo. He vivido mi escuela del desierto. Y eso no significa que en un futuro no la pueda recursar, porque si es necesario y si no aprendí lo suficiente, voy a volver a entrar. Pero todos los días camino con el cuidado de que eso no suceda. Y si sucede, le voy a entrar porque he aprendido algo. Se los prediqué el año pasado. Dios es fiel. Dios es fiel. Y si me gradué una vez, me puedo volver a graduar. Y si me gradué una vez, tal vez esta sea la maestría. Y si me graduó de la maestría, tal vez el que sigue sea el doctorado. Porque en Dios sus bendiciones son nuevas cada mañana. Y estoy convencido y seguro que cada vez son mejores. Está curioso. Les voy a decir que está curioso. Que esta serie es de restauración. Que esta serie la llevamos hacia el perdón. Y que hoy esté hablando del desierto. Pero por más curioso que parezca, es como la secundaria. No entiendes por qué te están enseñando esto, pero resulta que te va a servir en la siguiente etapa. ¿Cuál es esa siguiente etapa? Mateo capítulo 4 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y esta parte me fascina porque es de las pocas. Para los que creen que el diablo anda en todos lados, la Biblia lo menciona bien poquito, bien poquitito. Habla del enemigo. ¿No es el diablo? Sí puede ser el diablo, pero muchas veces el enemigo somos nosotros mismos. El enemigo somos nosotros metiéndole la pata a otro. Cuando la Biblia habla específicamente de el diablo, el texto original habla de una palabra llamada diablos, que quiere decir obstáculo. ¿El diablo es real? Sí es real. Pero muchas veces nosotros actuamos en favor de él, siendo obstáculos para otros. Por eso, cuando Pedro le dijo lo que le dijo a Jesús, Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. ¿Pedro era el diablo? No, Pedro estaba funcionando como un obstáculo. Solo quiero abrirte el panorama que muchas veces simbolizamos al enemigo como si fuera Thor y Thanos. Cuando de Thanos no tiene nada el diablo. Quiero que esa parte quede claro. Hay un mundo espiritual en donde hay un espíritu de bondad bueno, agradable, y hay un espíritu maligno, sí lo hay. Pero por experiencia propia te puedo decir que creo que hoy no estás experimentando el malo, porque hemos estado frente a él y está muy gacho. Sabes cuándo está. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Nomás para darte contexto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Di conmigo: escuela del desierto. Para que el diablo lo sometiera a tentación. Y esta escuela me encanta, porque suena más a mis gustos musicales, a mis gustos de show, porque esta escuela se llama la escuela del pecado. ¿Alguien sabe hacer risas malignas? A ver, ¿cómo? A ver, suena así como wow. A ver, háganlo, algo. A ver, ok, lo voy a hacer yo. Yo digo escuela del pecado y lo haces eso. ¿Lo puedes hacer? Ahí va. 1, 2, 3. La escuela del pecado. Mejor predico. La escuela del pecado. La escuela del pecado, ya quería hablar de esto. Desde que empezó la serie, al hablar de restauración, lo único que pasaba por mi cabeza era pecado. Si necesitamos ser restaurados es por una razón, porque hemos pecado. Sin el pecado no sería necesaria la restauración. Sin el pecado no hubiera sido necesario que Jesús viniera a esta tierra. Sin el pecado nada de lo que estamos haciendo tendría sentido. Sin el pecado hoy estarías en tu casa anhelando ver Chabelo porque ya ni lo pasan. Sin el pecado.
Nuestra vida sería completamente distinta. No quiero caer en una aberración, pero de cierta manera el pecado vino a traerle bastante sentido a lo que hoy hacemos. No es que sea necesario, pero era inevitable. Hoy estoy hablando de un tema en el que Fe Global tal vez no esté muy acostumbrado, pero hoy es necesario. Porque por no hablar del pecado, la gente lo comete sin darse cuenta. Y peor aún, por no hablar de lo que es el pecado, la gente se imagina que es algo que ni siquiera es y no se acerca. Yo soy una persona que no tiene problema en hablar del pecado. ¿Sabes por qué? Porque soy una persona que sin dudarlo constantemente peca. Y no estamos acostumbrados a hablar de esto, porque la persona que normalmente tiene un micrófono dentro de una iglesia acostumbra a decirle a los demás y pintarles un panorama de que algún día tienen que llegar a ser como él, cuando él también peca. Y peor aún, no se habla de pecados, porque probablemente el que esté aquí parado tiene miedo de que sean los suyos. Pero vengo a decirte una cosa, yo peco igual que tú pecas. Y por eso, para mí, la escuela del pecado se parece mucho a la preparatoria. Esa etapa en la que todo te vale queso. Yo tuve la mala fortuna, porque no es una maldición, de estar en una escuela cristiana. No podías pecar mucho, que digamos. No te asustes, Andrea, no quería pecar de alguna manera que te fallara. Pero pues de repente los maestros no se la ganan porque no hay que ser groseros, pero sí te dan ganas de soltar unas cuantas cosas. Sí te dan ganas de recordarle unos cuantos familiares. Y ni siquiera porque tú tengas la razón, solo por el simple hecho de que puedes hacerlo, de que se te ocurrió. Uno de mis momentos más memorables, que en el momento era un infierno para mí, fue, y lo voy a decir como es porque no quiero que se imaginen algo feo. Una vez en primaria, era el último de la fila y creo que Andrea estaba en el salón esa vez. A ver, tú me dirás. Y la maestra dice, el último de la fila, por favor, recoja los libros. Y yo me paré, me estiré y en la estirada dije, ¡ay, qué hueva! Lo siguiente que escuché fue, ¡Emanuel! ¡A la dirección! Y dije, no, maestra, qué flojera ya cambié el lenguaje, ir a deportes, no recoger los libros. No, es el lenguaje que usó. Y me mandó a dirección. Y ir a dirección en ese entonces, yo estaba en tercero de primaria, era pararte afuera de la dirección así. La directora me habla y me dice, pase, me dice, ¿cuál es el problema? Y le dije, la maestra se enojó porque me dio flojera recoger los libros. Y la directora me dijo, ¿y por qué le dio flojera? Le dije, no dormí bien ayer. Tiene que ser más acomedido. Váyase a su salón. Y por parte de la directora me libré de un castigo. La maestra sí mandó notita, ¿te acuerdas, ma? En mi casa sí se decía siempre. Les cuento esta historia por una razón. Ya balconeé, pues sí, no creo que piensen que yo soy el grosero. Dije que somos honestos. Y si ya estamos hablando de que todos pecamos, pues no hablar de cómo hablamos. Ahora, no estoy diciendo que ustedes lo digan, niños, si me están escuchando, no digan esto. Es feo, sí es feo. Hoy en día yo ya no hablo así, al menos. Soy el que más se cuida en la casa su lenguaje. Solo con esta niña sí digo lo que no. Pero lo que quiero llegar es esto. En nuestra vida muchas veces actuamos de esta manera. Cometemos ciertos errores en nuestra vida, pero cuando estamos frente a Dios, solo reportamos algunos. Como si Dios no conociera la razón de nuestros pecados. Es que, Señor, perdóname. Uy, ¿quieren que sea honesto o que me la lleve tranquilo? Señor, perdóname por cómo trato a mi familia. No, le tienes que pedir perdón a Dios por cómo tratas a tu familia. Le tienes que pedir perdón a Dios por eso incorrecto que estás haciendo, con lo cual cargas la culpa hasta tu casa y por resultado tratas mal a tu familia. Señor, perdóname por no serte fiel. No vengas y le pidas perdón a Dios por no serle fiel.
Pídele perdón por no tener una prioridad adecuada y una mayordomía correcta en tu vida que no te permite serle fiel a Dios. ¿Eso es pecado? Lo hablé hace mucho. Si algo es de Dios y no se lo das, usted dígame cómo se llama eso. No lo voy a volver a mencionar porque ese día generó mucho impacto. Tanto que aquí estuve 3 horas hablando con alguien. Para que venga cuando quiere. Está canijo. Está canijo porque por no hablar del pecado tenemos gente lamentándose de cosas que ni siquiera son el problema y no atendiendo a la raíz que hay en su corazón. Y la mayoría de los pecados en nuestra vida nacen de una raíz llamada orgullo. Y te puede sonar raro porque puedes estar pensando en pecados de todo tipo y puedes decir, eso no tiene nada que ver con orgullo. Sí, sí tiene que ver, porque la mayoría de los pecados en nuestra vida suceden por una falta de identidad. Identidad que no queremos tomar y abrazar por orgullo. Porque entonces, ¿qué van a decir de todo lo que he hecho? Porque entonces si tomo y abrazo y grito que esa identidad es mía, ¿cómo voy a justificar esto que tanto me gusta hacer? Eso se llama orgullo. Y por no hablar del pecado, tenemos iglesias llenas de gente que escolarmente están estancados. Hoy es un buen día para que la mayoría seamos de casa. Porque hoy es un día para graduarnos de la escuela del pecado. Porque el pecado nos está privando. Te dije que todo tenía que ver. La falta de identidad te priva de salir del desierto. No lo voy a poner. Sí. La falta de identidad te priva de salir del desierto. Y al no salir del desierto por falta de identidad, te estás privando de graduarte de la escuela del pecado. ¿Por qué? Porque no eres capaz de aceptar el perdón de Dios en tu vida. Y por consecuencia no eres capaz de entregárselo a otros. ¿Sí sabías que Dios te perdona por el error que cometiste ayer? Y algo que a las iglesias, algunas, Fe Global es una iglesia chida, como hay muchas en el país, como hay muchas en el mundo. Y tenemos que decirte algo que muchas iglesias no quieren que sepas. Así como Dios te perdona tu pecado de ayer, Dios te perdona tu pecado de mañana. Y esto no es un permiso para que vayas y hagas lo que se te antoja. Esta es una llave para que vayas y vivas, entendiendo que si te caes, Dios te va a restaurar. Pero no podemos entrar a esa etapa de restauración porque no nos hemos graduado de la escuela del pecado. Y así como en la escuela del desierto fue necesario, espero que así haya pasado, que entendieras que el desierto es un trayecto, no es un destino. El desierto aumenta tu fe, alinea tus prioridades y te otorga una identidad. Te gradúas, pasas a la siguiente escuela, que es en la escuela que muchos dentro de la iglesia nos quedamos atascados. Porque nos gusta pensar que Dios va a hacer milagros, escuela del desierto. Nos gusta pensar que Dios nos va a resolver problemas, escuela del desierto. Nos gusta pensar que vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto, escuela del desierto. Pero no nos gusta saber que tenemos que enfrentar algo que daño nos está haciendo. Y aquí nos quedamos. Entonces vivimos nuestra vida cargando con resentimiento porque no nos podemos graduar de la escuela del perdón. El pecado, ¿qué es el pecado? Porque el día de hoy para podernos graduar tenemos que irnos con esto muy claro en nuestra mente. Tal vez el día de hoy caiga de la gracia de algunos de ustedes, pero créeme que este mensaje no lo estoy dando yo. Este mensaje viene directo de su palabra. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. No es muy complicado, pero por si lo es, te transcribo esto. El pecado es la acción de violentar la ley de Dios. Y esto es muy complicado de hablar en la iglesia porque estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo un tiempo en el que entendemos que hay una gracia actuando sobre nosotros, la cual nos hace capaces de ser perdonados por cualquier error que cometamos. Pero que estemos viviendo ese tiempo de gracia no inhibe a la ley. Que estemos viviendo un tiempo de gracia no desaparece la ley de Dios. Y la ley de Dios se basa en 2 mandamientos principales según Jesucristo. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, el violentar la ley de Dios es violentar nuestro amor a Él o el amor a los otros. O sea, no aceptar su perdón o no perdonar a otros.
No lo tenemos muy claro todos los días, pero el día de hoy te estoy abriendo los ojos a que la falta de perdón nos lleva a una vida de pecado. Una vida en la que no somos capaces de amar a Dios, mucho menos a las personas. La escuela del pecado son las etapas de nuestra vida en que las tentaciones se presentan. Y estamos hablando de pecado, ¿verdad? Digan conmigo pecado. Grítenlo fuerte. Hay shows de comedia en los que hacen que griten cosas muy feas, ¿verdad? Para que la gente quite la pena y gritan partes del cuerpo así para que la gente se relaje. Lo hacen también en pláticas de sexualidad en las iglesias. Hoy no es una plática de sexualidad, hoy es una plática del pecado. Así que quiero que grites fuerte, no tu pecado, sino que digas pecado a la de 3. 1, 2, 3. Pecado. Una vez más. Pecado. Una vez más. Pecado. Es más, te voy a decir algo. Grita como si el volumen de tu voz implicara que ese pecado va a salir de tu vida. 1, 2, 3. ¡Pecado! Uy, oigan, si traen cosas bien cañonas. Pecado es violentar la ley de Dios. Hoy vengo a darte una llave para que camines con más confianza con esta estola en tu vida. Ser tentado no es cometer pecado. Caer en la tentación es cometer pecado. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo lo que muchas veces no nos dicen. Y es que el hecho de que sientas o pienses algo no te hace pecador. El hecho de externarlo sí te hace pecador. Porque cuando algo se presenta ante ti como oportunidad y tú lo ves como un escape, en el momento en el que está frente a ti, en el momento en el que lo estás considerando, no estás pecando en el momento en el que ya tomaste la decisión y vas tras de eso. Y me preocupa pensar que dentro de la iglesia vemos personas que en ocasiones nos sentimos presionados ante el saber que esto que estoy viviendo no es correcto. ¿Está quebrada? No pasa nada. Si no, aquí tengo el mensaje otra vez. Ponla acostada. Gracias, está al 100. Muchas veces pensamos que esto que estoy viviendo, esto que estoy pasando, no tiene solución. Esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, no tiene escapatoria, porque toda mi vida lo voy a sentir. No, señor, no, señora. Esto que estás viviendo es una tentación, que si el día de hoy vences, puede llegar en 20 años. Pero si tomas las decisiones correctas, te vas a rodear de la gente correcta que te permita no caer en esa tentación. ¿Quieres que te diga algo? El Espíritu llevó a Jesús al desierto y Jesús se encontraba solo. Y venció al pecado. ¿Sabes qué es algo muy triste? Que en el momento en el que Jesús ya se encontraba acompañado, fue su compañía la que representó a Satanás. Y cuando estaba solo, lo venció. Pero para mí lo más cañón fue cuando estuvo acompañado y lo venció. Porque muy fácil hubiera sido para Jesucristo. Sí, Pedro, defiéndeme. Y veamos hasta dónde llega esto. Y hacer guerra. Y hoy tendríamos una película muy bonita como Narnia, donde los buenos pelearon contra los malos. Pero no, esta historia es una historia de rendición en donde el héroe decide dar su vida para que tú y yo no tengamos que vivir lo que teníamos que vivir. Una vida de sufrimiento aquí en la tierra y una eternidad muy incierta. Si te soy honesto, yo no entiendo cómo va a funcionar la eternidad. Lee Apocalipsis. No. Quiero que sea sorpresa. No me malentiendas, claro que lo estudio. Pero no voy muy profundo. Cuando alguien me pregunta, ¿qué quiere decir esto? Que te valga. Concéntrate en hoy. Solo vivirás. Porque nadie conoce el día ni la hora. Nadie sabe exactamente cómo va a ser. Es que van a haber calles de no sé cómo. Es que ¿qué vamos a hacer todo el tiempo? No sé. Dice que adorar. Yo opté porque mi adoración vivo en este tiempo que me toca estar en esta tierra. Mi adoración no sean 3 canciones y mi adoración sea una vida entera. Quiero pensar que una vida de adoración en la eternidad va a ser seguir viviendo una vida como la que vivo hoy. Eso quiero pensar. Porque de ahí a que me toque ser una columna que está parado toda la eternidad, no me gusta mucho. Estoy dando pequeños indicios de cosas que a veces damos por hecho y por eso nos da miedo. Es irrelevante lo que nos espera en el futuro, ponme atención, si no ponemos atención en lo que nos está sucediendo hoy. Porque el pecado es real. Y si no te has dado cuenta, el pecado está en tu vida. Y hoy
quiero que te vayas con esta verdad en tu corazón. Ser tentado no es cometer pecado. Sea lo que sea que hoy el pecado represente en tu vida, tú tienes la última palabra. Que sea una opción no quiere decir que sea lo correcto. Que sea posible no quiere decir que tenga que suceder. Y te está hablando una persona honesta que todos los días lucha con pecado. Te está hablando una persona honesta que todos los días tiene que tomar la decisión de decir sí o no. Te está hablando una persona que tal vez no se enfrenta a las mismas cuestiones que tú, pero en su momento a todo se ha enfrentado. En ocasiones he perdido y en ocasiones he ganado. Pero cuando he perdido, me he levantado. Y si el día de hoy reconoces que hay tentación en tu vida, no por eso se tiene que convertir en pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu tentación? No te dejes vencer. Toma la identidad correcta. Toma la identidad que te corresponde. Duele. Siento que va en contra de mi naturaleza. Sí, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero eso no quiere decir que sea correcto. ¿Cómo sé que es lo correcto? Tú sabes que es lo correcto. Tú sabes que no le agrada a Dios. Y si hoy te tiene que doler alejarte de eso que no le agrada a Dios, te tengo que decir que en el futuro valdrá la pena. Pero no va a ser posible llegar a esa escuela si no nos graduamos de esta. Ya te lo dije de alguna forma, pero quiero que lo veas en pantalla. Pecamos porque ignoramos la identidad que tenemos. Pecamos porque por un momento olvidamos completamente para qué fuimos creados o por quién fuimos creados. Si tú reconoces con tu vida que Dios te creó, que Dios te diseñó y que de alguna manera acomodó la voluntad y la vida de otras personas para que cerca tuyo tú decidas qué es correcto y qué no, tú puedes entonces empezar a tomar buenas decisiones. Si lo que estás haciendo hoy de alguna manera sabes que violenta la ley de Dios, es momento de que des un paso atrás y lo dejes como tentación. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Te voy a decir algo. Tenemos que hablar cómo son las cosas. Pecado es pecado y lo que es pecado no puede bajo ninguna circunstancia no serlo. ¿Robar es pecado? ¿Usted cree que el que ha robado no quiere robar otra vez? Si ya lo hizo una vez, si ya vio lo fácil que es, si ya vio lo simple que es adquirir algo que no implica ningún esfuerzo, él siempre va a sentir la necesidad de robar, tal vez, pero eso no lo hace un ladrón, mientras no lo haga. Si el día de hoy tú cargas con la etiqueta de algo que no te corresponde, tienes que dar un paso atrás y decir, ese no soy yo. Eso es una tentación que se presenta a mi vida, pero no me representa. Porque aunque ahí está, decido hacer lo contrario. Porque aunque ahí está, decido hacer lo que Dios diseñó que yo hiciera. Te dije que hoy era un mensaje diferente cuando inicié y tal vez dijiste, ¿por qué? Si estás saliendo con las mismas payasadas de siempre. Por esto. Porque te estoy hablando de algo que el día de hoy o decides alinearte o decides hacer como si no existiera. El pecado tiene que dejar de gobernar tu vida. Escucha lo que te estoy diciendo. La tentación ahí va a seguir. Y tal vez mañana vayas a caer. Pero hoy tienes que tomar la decisión de volverte a levantar. Hoy tienes que tomar la decisión de rodearte de la gente correcta. Si ese ambiente laboral te está llevando a hacer esas cosas, tienes que tomar la decisión de poner tus límites. Porque no me vas a dejar mentir. Sean valientes, así como con el desierto. Uy, sí, el desierto de mi vida porque quiero esto y no lo estoy logrando. Sea valiente para pensar en su pecado, en el que predomine, porque cometemos de a muchos. Yo como de a 3 por día. Al menos cuando me levanto que no quiero que nadie me hable, pues ya estoy pecando, me estoy yendo en contra de lo que Dios quiere, que es que te relaciones. Así de cruda es la realidad, pero así de grande es nuestro Dios. Que en un mundo en donde casi todo por culpa, voy a llamarle así, de la industria, casi todo es pecado, Dios nos levanta. Me molesta bastante,
Porque yo vengo de esa escuela, literalmente, en donde la música es pecado, bailar es pecado, leer eso es pecado, casi comer eso es pecado. Y yo crecí entendiendo que eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es pecado, eso no es pecado, y es una realidad. Pero lo que hoy tengo que aclarar es que eso sí te puede llevar al pecado, eso también te puede arrastrar al pecado, eso también te puede arrastrar al pecado, eso también te puede arrastrar al pecado. No es que todo en este mundo sea pecado, es que en algunas personas va a ser mucho más complicado decir que no cuando ya tienen la tentación muy cerca. Y madurar es entender que de alguna manera tienes que evitar que eso suceda. Si el día de hoy quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar tus relaciones. Si el día de hoy quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar tus ambientes. Y me encanta el silencio que estoy sintiendo, porque a diferencia de otros silencios, el día de hoy este silencio me está quitando un peso de la espalda. Porque el día de hoy, a partir de hoy, entiendes que en Fe Global no estamos jugando a nada. Si tienes un problema y sabemos que es por un pecado, te lo vamos a decir. Esperaba más o menos con eso. Porque aquí no jugamos a la iglesita. Aquí vamos directo a los problemas. Y escuchar eso no es pecado. Pero si escucharlo te acerca a lo que sí es, no lo escuches. Esto lo he dicho otras veces. Consumir eso no es pecado, pero si consumirlo te hace portarte así con estas personas, no lo consumas. Se tiene que hablar. ¿Les gusta que se hable o...? Decir esas palabras. El otro día tuve una plática de esto muy interesante. No es pecado, pero la raíz que levantan en tu corazón sí lo es. Hay una gran diferencia, lo voy a hablar, entre grosería y maldición. ¿Sí sabían, verdad? Maldición es literalmente maldecir a alguien y eso está penadísimo espiritualmente. La grosería es una vulgaridad, como lo es ponerse estas calcetas. No te estoy diciendo que seas grosero. Jamás lo haría. No te estoy dando una licencia para que digas cosas que no tienes que decir. Jamás lo haría. Pero el pecado viene por lo que eso levanta en tu vida. Porque lo que se convierte en una palabrita en el tráfico, se convierte en un comportamiento en la oficina. Y ese comportamiento te encierra en una prisión de la cual después buscas un escape, el cual no es el adecuado. Y de la situación que me digan, podemos encontrar el origen en una tentación que no supimos hacer a un lado. Y con esto termino. No sé si esperaban algo más, pero con esto termino. No vencemos la tentación. Es decir, no nos graduamos de la escuela del pecado. Porque de alguna manera extraña, no hemos sido capaces de entender que nos hemos graduado del desierto. Graduarse del desierto implica aumentar tu fe y cuando tu fe es grande, puedes vencer el pecado. Porque sabes que aunque esto está chido, vale la pena lo que está delante. Solo con fe. Porque cuando el pecado llega a tu vida y sabes que es algo que te gustaría, si te graduaste de esta escuela, tienes alineadas tus prioridades. Y aunque es bueno, sabes que hay algo mejor. Y cuando te gradúas de esta escuela, tienes la identidad correcta. Y aunque sabes que es algo agradable, sabes que no te corresponde. Y entonces haberte graduado adecuadamente de esta escuela te permite llegar a la siguiente y pasar por la tentación adecuadamente, graduarte, llegar al otro lado y decir, miren, me he graduado de la escuela del pecado. Y después de estas dos te tengo que decir algo, viene la que sigue. Pero de esta manera cierro. No podemos graduarnos de estas dos escuelas. No podemos siquiera llegar a aspirar a esta si seguimos vanagloriándonos de esas dos. Y este es el punto en el que quiero terminar, porque sé que estoy hablando con gente prudente, con gente madura, que ha pasado por retos en su vida. Yo sé que no estoy hablando con puros jóvenes. Si esto fuera una plática de jóvenes, yo me quedaría diciéndoles, ¡hey! Van a vivir desiertos y los tienen que atravesar. No, yo sé con quién estoy hablando. ¿Has vivido desiertos? Ya tienes bastantita edad. Algunos de ustedes hasta me doblan la edad. Has vivido bastantes desiertos. Pero sigues cargando una estola que te está privando de cargar la que sigue.
Y porque has pasado esos desiertos, tú dices que no tienes por qué perdonar eso. Y porque tú has vencido ciertas cosas, ya no tienes por qué estar soportando eso. Porque sigues cargando con la estola de secundaria, no permites que llegue la que vale la pena. Y porque entonces, si lo logras, te la quitas, pero toda tu vida luchas con el pecado. Toda tu vida luchas con la tentación. Toda tu vida luchas con lo que no tiene que estar en tu vida. Toda tu vida luchas con lo que sabes que no es correcto. Toda tu vida luchas con los pecados que tus familiares cometieron, que te heredaron de alguna manera. Esas prácticas que te dijeron que eran normales, que solo están destruyendo tu vida. Esas prácticas que te dijeron que así tenía que ser, que solo te están haciendo ver un mundo que no es. De alguna manera nos graduamos del desierto, confiamos en que cosas buenas pueden pasar en nuestra vida. Esto sucede aún en la gente que no es cristiana. Hoy en día está muy de moda la buena vibra. Y a mí me encanta decir buenas vibras, porque un día Valeria me dijo buena suerte y la regañaron. Y desde entonces dije, esa es mi palabra favorita. Buena suerte. Y está de moda hablar de que cosas buenas pasan a los que actúan bien. Pero está muy de moda también hablar que cosas son correctas cuando no lo son. Tenemos que graduarnos de esta escuela para que entonces podamos llegar con la fe activa, con las prioridades alineadas, con la identidad bien colocada, a vencer la tentación y colgarse de esta cosa y decir, soy una persona que sabe perdonar. ¿Por qué? Porque pasé por unas escuelas que me enseñaron que nadie es perfecto. Porque pasé por unas escuelas que me enseñaron que teniéndolo todo te puedes sentir vacío. Porque pasé por unas escuelas que me mostraron que a veces a la gente que le cae la lluvia lo ve como una maldición. Porque pasé por algunas escuelas que me mostraron que de alguna manera extraña pero cierta, hay gente que teniéndolo todo decide abandonarlo por nada. Y por eso me gradué de esta escuela. Porque a todas esas personas que no valoran el amor de Dios, a todas esas personas que no entienden quién soy yo, a todas esas personas que no pueden ver el esfuerzo que he cometido, a todas esas personas que no pueden reconocer lo importante que soy en esta tierra, a todas esas personas las perdono, porque me gradué de 2 escuelas que me mostraron que así podría ser yo también. Y el día de hoy no fue necesario hablar de perdón. El día de hoy fue necesario hablar de las luchas que todos tenemos. Porque cuando eres consciente de ellas, eres capaz de perdonar lo que sea. Así como Dios nos perdonó. Nomás para cumplir, te lo digo, nos graduamos de la escuela del perdón cuando perdonamos a otros, tomando como referencia el perdón de Dios a nuestra vida. Y el cierre del mensaje de hoy, mira, sí cumplí temprano. El cierre del mensaje de hoy no es el que esperas, tal vez. No voy a llamarte aquí al frente, no voy a orar con el piano. Todo chido con el piano, pero hoy no. No, te voy a decir por qué no. Porque eso que estás guardando, tienes que trabajarlo. El día de hoy no te puedes ir de aquí con una emoción de decir, sí, voy a perdonar, porque va a estar bien canijo allá afuera. El día de hoy te tienes que ir de aquí a recapacitar y a pensar en qué escuela estás atorado. Uno de mis sueños, de mis peores pesadillas, es neta, no me lo estoy inventando ni un poquito. Sueño que estoy en mi escuela pasada antes de mi universidad y que me están diciendo que me falta algo para graduarme. Y que yo digo, ¿cómo le voy a decir a mis papás? Quiero decirles algo, nunca pasé por eso en la universidad. Nunca. O sea, pasé lo de la tesis que me iba a extender un año más, pero en el momento en el que me lo dijeron, se los dije. Y no me extendí, lo logré. Pero como que vivo con esa ansia de decir, ¿y donde haya dejado algo inconcluso? ¿Y donde no lo haya logrado? Bueno, hoy quiero que te vayas y venzas todo ese miedo en las 2 escuelas que se supone que ya tuviste que haber graduado. Que no has vencido. ¿Qué desierto sigues cruzando? ¿Qué desierto tomaste como destino y solo es un trayecto? ¿Qué tentación estás tomando como tu identidad cuando solo es algo que tienes que vencer? Es algo que tienes que gritarle al mundo para que el mundo te apoye. Somos tus amigos, de hecho, somos tu familia y lo único que queremos es apoyarte. Si el día de hoy yo te digo, ándale, vamos a comer esto, ándale, vamos. No seas, porque cómetelo. Y tú me dices, ¿sabes qué? Mi pecado ahorita es que no tengo control sobre mi salud. Yo te voy a apoyar y te voy a decir, ándale, una lechuguita. Estoy hablando de un tema muy simple, pero en el tema que me lo digas, yo te voy a apoyar. Hay un liderazgo aquí que te va a apoyar. Grupos en casa, hay una familia ahí que te va a apoyar. Porque cualquiera que sea tu tentación, no tienes por qué vivir cargándola.
Las tentaciones son para vencerse, no para apropiártelas. Esta es la cruz con la que he cargado toda mi vida porque quieres. Eventualmente se vence. ¿Sabes? Es similar a esto. Es similar a ese niño que va a Home Depot con su papá a comprar 3 clavos. Su papá se da cuenta que no se lo venden por pieza y tiene que comprar toda la caja. La compra de la ferretería de 2 pesos se convirtió en una compra de 85. Y estando en la caja, el insolente niño le dice, pa, ¿me compras un chocolate? Y usted sabe que en Home Depot los chocolates son más caros de lo que deberían de ser. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Cuando ese niño crece, ese niño un día va con su hijo a Home Depot y se da cuenta que aunque hay chocolates, no tiene por qué comprarlos. En nuestra vida es igual. Hay cosas que hoy por nuestra madurez creemos que podemos hacer, pero sabemos que no son correctas. Si maduramos lo suficiente espiritualmente, vamos a llegar al punto que como ese adulto que alguna vez fue niño, entiende que porque esté ahí no quiere decir que lo tiene que tomar. Entiende que no le conviene. Pero tienes que aceptarlo, tienes que vencerlo y tienes que avanzar. Y cuando te digo que hoy no hay piano y hoy no quiero que te vayas emocionado, es porque hoy quiero que vayas y consideres en tu vida en qué etapa estás. ¿Qué escuela no has superado? ¿En qué escuela te ciclaste? Hay gente que solo me habla, graduados de la universidad solo hablan de la preparatoria. Yo digo, así les fue. Se quedaron tan traumados con eso que así les fue. ¿De qué escuela aún estás hablando? ¿Aún hablas de los desiertos que pasaste cuando ya no figura nada en tu vida más que un carácter? Suelta esos desiertos. ¿Aún hablas de esas tentaciones? No, yo cuando tenía tu edad, a mí no, me ofrecían de todo y nunca, me vale queso que nunca, si está donde mismo hoy. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que haya vencido la tentación si no salió de su desierto? ¿De qué sirve que haya salido del desierto si no vence su tentación? El día de hoy es un día que tienes que salir a reconsiderar tu vida. A pensar cuáles son esos desiertos que te están opacando. A pensar cuáles son esas tentaciones que de alguna forma te están apagando. Vencerlas y regresar el próximo domingo a tener un cierre de serie en el que juntos vamos a dejar nuestro corazón en manos de Dios para poder perdonar eso que tal vez nunca pensamos que íbamos a perdonar. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Y para el anuncio del viernes que tenemos, que el pastor va a anunciar en un ratito. Cierra tus ojos, permíteme hacer una oración. No puedo terminar sin hacer una oración por ti. Padre, el día de hoy, te agradezco, Señor, por este tiempo, por este momento y por cada una de estas personas. Señor, gracias porque de maneras a veces extrañas, tú determinas los tiempos correctos para escuchar el mensaje que necesitamos. Padre, te pido que si hay alguna persona en este momento que sienta que está viviendo una etapa de desierto en su vida, una etapa de incertidumbre, una etapa en donde la lógica no le alcanza, te pido, Padre, que le ayudes y que esta semana empiece a vivir esos milagros que solo tú puedes provocar en nuestra vida. Señor, te pido que si alguien está viviendo una escuela de pecado, Señor, le permitas gritar lo que sea necesario para poder ir a levantarle. Señor, yo te pido que si hay una persona que en este momento reconoce que se está graduando de la escuela del perdón, tú le pongas, Señor, los momentos necesarios frente a él, frente a ella, para que pueda hacerlo, para que pueda perdonar, para que pueda soltar eso que no le permite ver el futuro hermoso que le espera. Señor, yo te pido que en tu infinita gracia, misericordia y amor, nos permitas disfrutar de esta vida como tú nos llamaste a disfrutarla. Que lo que otros llaman límites, nosotros lo podamos llamar bendiciones. Que lo que otros llaman, Señor, aburrimiento, nosotros lo podamos llamar cuidado. Que lo que otros llaman normal, Señor, en tu presencia nosotros podamos llamarlo como lo que es, un pecado. Pero que en ningún momento, Señor, nos veamos atemorizados por lo que está frente a nosotros, sino que lo veamos como lo que es, una simple y tonta tentación que de tu mano podemos vencer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. En el nombre de Jesús. Amén.